dos plataformas, por eso que se acoplado. Ahí me dicen si comencé a compartir. Amén. Ya. ¿Estoy compartiendo? Ah, ok. Muchas gracias. Ya. Hoy nos corresponde entonces, si no hay nadie más que tenga que decir para el comienzo de la clase, hermana Evelyn, de hoy, ¿ya? Vamos a conversar y profundizar más sobre las misiones transculturales. Nuestra primera clase fue sobre la misionología y por eso era de parte de ustedes que pudieran investigar sobre movimientos misionológicos que trabajan en Chile, pero hoy nos corresponde profundizar en las misiones transculturales. La próxima semana vamos a trabajar con las misiones locales y al final del proyecto vamos a hacer un plan de trabajo más conciso, ¿ya? Eh, en las misiones transculturales, lo primero que vamos a... Voy a ver, unirme de acá, denme un segundo porque no logro ver la presentación. Ahí sí, ya, ya. Las principales dificultades, primero vamos a estudiar sobre las misiones transculturales, para que nosotros tengamos como un panorama completo de esto. Hay mucha gente que piensa que es llegar e irse a un campo misionero y en realidad es un tema bastante complejo. De hecho, mi primer acercamiento con las misiones fue cuando yo recién me convertí, vengo de la iglesia bautista y llegaron unos misioneros de Jucum. Yo no conocía nada de eso y fue impactante para mí conocer a estos hermanos, era una familia que había ido a Brasil, a África, contó su testimonio, hicieron una obra de teatro que a mí me impactó. De hecho, ellos se fueron a quedar después a la casa de una tía que vive en el campo, yo me fui para allá para conversar más con ellos y quedé tan entusiasmado que quería ir el lunes con ellos de inmediato. Hasta que descubrí que no era tan fácil, había que juntar plata, había que pagar y todo, entonces ahí me di cuenta que habían hartas cosas que yo no manejaba. Y por eso que el primer punto de las misiones, de entender las misiones transculturales, que debemos tener un llamado específico del Señor para salir. No es llegar y irse a algún lugar. Tenemos que tener un llamado especial, tenemos que tener un llamado específico de parte del Señor para irnos a otro lugar. Como dice la palabra, a otra cultura, donde vamos a tener varios riesgos, varias cosas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un llamado de Dios certero a esta situación. Voy a pedirles a alguien de ahí de los hermanos que nos pueda leer en Romanos 15, del versículo 20 al 22. Si alguien puede ayudarnos con la lectura. Romanos 15, del 20 al 22. Amén, mi hermano. Amén. Romanos 15 del 20 al 22. Sí. La palabra del Señor dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como, sino como está escrito, aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, a los que nunca han oído de él entenderán. Amén, muchas gracias. Ahí el hermano Pablo en realidad nos enseña a través de la palabra del Señor de que él tenía una motivación
fuerte en su corazón de llevar la palabra donde no había sido predicado el nombre de Jesucristo. Y este llamado está aún vigente para nosotros y hay iglesias que se esfuerzan mucho en tratar de fortalecer esta área. Eh, Hay un aspecto muy importante que yo lo puse al comienzo, que es el llamado choque cultural. Es una de las cosas más fuertes que un misionero transcultural tiene que aprender y tiene que ver. ¿Por qué? Porque va estrechamente relacionado con la adaptación a un lugar nuevo, a una cultura nueva. En primer lugar, si yo tengo un llamado hacia las misiones transculturales, debo prepararme con el Señor para primero comprender a qué lugar debo yo ir, a qué país, a qué región Dios me quiere enviar. Y cuando yo averiguo ese primer punto, debo, si es un idioma diferente, debo tratar por lo menos de aprender el idioma diferente. Como les mencionaba yo en la clase anterior, las agencias misioneras por lo menos se preocupan mucho de este aspecto, de que las personas que son enviadas a algún lugar determinado conozcan el idioma, el dialecto y tengan algunas bases que le den una referencia para movilizarse. Es algo muy importante. Eh, las expresiones y las formas de relacionarse también son muy distintas en lugares del mundo, en diferentes lugares del mundo, y eso produce muchos malos entendidos cuando la gente no investiga y no averigua al lugar que va a llegar. Es muy importante conocer la cultura, conocer el lugar donde yo deseo ir a misionar, porque tiene cultura y tradiciones, cosas muy fuertes arraigadas en su cultura, y de repente mi forma de conversar, de hablar, incluso las expresiones o como yo me relaciono, pueden causar malos entendidos. Por ejemplo, hay lugares donde no puedo yo acercarme a una señorita, a una dama y saludarla a un beso, por ejemplo. Son cosas bastante básicas, pero que pueden producir malos entendidos. Por eso debemos estar como atentos a esto del choque cultural, ya entenderlo, que vamos a llegar nosotros a un lugar que está todo establecido. Hay lugares donde los climas son muy adversos, extremos, sobre todo, por ejemplo, en África, donde el calor es extremo y la gente literalmente muere de calor. Entonces, es muy importante que también conozcamos del clima del lugar donde nosotros vamos a hacer llamados. Pues no es llegar e irse a un lugar, por ejemplo, con pura vestimenta de invierno, se ya nunca llueve, es muy caluroso. Son cosas básicas, pero que la persona que tiene un llamado misionero al campo transcultural debe conocer. Ya, debe primero interiorizarse a la adaptación del lugar donde va a ir. Las costumbres que están en aquel lugar, los horarios que son distintos en su propia cultura, se levantan de muy mañana o se levantan más tarde. Todos esos pequeños detalles marcan la diferencia para que una persona se adapte a un lugar. Cuando un misionero investiga primero antes de irse a un lugar, tiene más probabilidad de adaptarse mejor. Si yo no investigo mucho, lo más probable es que ese choque cultural me dañe y me produzca bastante frustración. Hay lugares, yo puse algunos ejemplos acá para que fuéramos como mencionando, pero hay lugares que, por ejemplo, se intercambian personas por precio. Por ejemplo, si quiero casar a mi hija, yo la cambio por unas vacas o por cuantas vacas. Entonces, eso a nosotros nos puede producir un choque, porque nosotros en nuestra cultura no lo hacemos de esa manera, no cambiamos nuestra hija por vacas o por animales, pero en otros lugares es normal. Entonces, por eso nosotros tenemos que, como primera cosa, investigar la cultura de cuál o tal país para que estas cosas nuevas no nos puedan dañar, no nos puedan menoscabar. Hay lugares en África también donde hay caminatas muy largas, donde no hay locomoción. Entonces, las personas o los misioneros deben caminar trayectos muy largos. Entonces son cosas como bastante básicas, pero por ejemplo, si usted es malo para caminar y no está acostumbrado a caminar, claro que va a sufrir mucho.
Entonces, por eso debemos nosotros investigar. Si yo me voy, por ejemplo, a misionar a Estados Unidos, no sé, a una capital grande, probablemente voy a poder utilizar el metro, moverme, pero hay lugares donde no hay esas comodidades de locomoción. Entonces, debo yo estar preparado de antemano para disponerme a irme a un lugar. Por eso esto de la preparación es súper importante, para que el choque cultural no sea tan fuerte y no nos dañe. Tenemos que estar dispuestos a todo tipo de trabajos. Y eso es súper importante también entenderlo. Yo he investigado harto, he visto muchos videos, he estudiado sobre organizaciones misioneras y me he dado cuenta de lo importante que es estar preparado de ir a trabajar a cualquier cosa, desde limpiar baños hasta una escuela, hasta una panadería, hasta en cualquier tipo de oficio yo debo estar preparado para trabajar. Entonces eso igual es importante comprenderlo porque si yo no estoy acostumbrado a hacer labores forzosas o no quisiera hacerla, es como en vano querer ser misionero, porque lo más probable es que me toque trabajar en alguna de esas áreas en alguna oportunidad. La misión es servir básicamente, entonces si no estoy preparado para servir, va a estar muy complicado mi trabajo. Por eso que es muy importante, como lo mencionábamos en la clase anterior, que nuestro rol en nuestra iglesia primero sea activo, que yo sea una persona activa en, en la iglesia donde he sido llamado. Si no soy activo, es muy complicado que yo aprenda a trabajar en un lugar nuevo. La Biblia tiene un versículo bastante claro respecto a eso, dice, si no puedes caminar con los de a pie, ¿cómo correrás con los de que van de a caballo? O sea, si no puedes adaptarte a lo simple, a lo básico, menos te adaptarás a lugares que son extremos, donde la vida es complicada, donde la salud es complicada, donde no hay agua, donde el calor es extremo. Es súper importante que entendamos todas estas cosas antes de nosotros emprender un llamado misionero transcultural. Por eso las agencias trabajan esto y los preparan en un tiempo bastante largo y sería, por supuesto, es el anhelo de cada uno de nosotros que en nuestra misión se pudiera desarrollar a través de esto, tal vez sea el puntapié inicial de una preparación para el campo misionero, para que los que tengamos que ir o los que quieran ir tengan estas pequeñas o grandes preparaciones y que no le afecten el día de mañana cuando lleguen a los otros lugares. ¿Ya? Las culturas, por supuesto, son diferentes. También vi lugares, por ejemplo, que la muerte es algo importante en algunas culturas, donde si hay una persona se está muriendo, por ejemplo, la deben sacar de la casa y que se muera afuera. Entonces, para nosotros eso es chocante, por eso la palabra se llama, dice choque cultural, porque nosotros no lo vemos de esa manera. Pero en otras culturas sí, las personas que, por ejemplo, se están muriendo, las sacan de las casas, las alejan porque eso trae una maldición. Entonces, para nosotros sería impactante. Por eso debemos prepararnos en todo tipo de situaciones y conocer bastante bien la cultura. Por ejemplo, en lugares de África, yo estuve escuchando también a un misionero que trabaja en México y viene a dar hartos cursos a México y él era uno de los guerreros Masái. Entonces ellos robaban mujeres, robaban ganado, entonces enseñaba en su discurso el hermano que la gente debe estar bastante preparada y sobre todo mencionaba a las señoritas o las mujeres que se van a esos lugares porque la gente anda con poca ropa, se baña sin ropa en lugares, por ejemplo, en los ríos, para ellos son cosas normales y naturales. Entonces para nosotros puede ser como muy fuerte, pero para ellos son naturales. Entonces si nos vamos a ir a un lugar así, debemos comprender y entender que para ellos es algo natural y normal. No hay nada malo con los cuerpos y eso para nosotros en nuestra cultura nos cuidamos y somos reservados, en otras culturas no es así. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, escribí aquí la poligamia en lugares de Asia, de África, la poligamia también es algo totalmente natural, que una persona tenga dos, tres, cuatro esposas es algo normal. Entonces, debemos estar preparados para estas situaciones. Y por eso es uno de los puntos, o el primer punto que yo quise poner acá en las misiones transculturales, es la preparación que debemos tener para
poder decidirnos a trabajar en el campo transcultural. Saber que nos vamos a enfrentar a este tipo de cosas. Y si yo soy una persona sensible, debo pensarlo bien. Por eso escribí entre paréntesis y ahí tengo que tener claro el llamado. Si Dios me ha llamado, Él me va a fortalecer, Él me va a ayudar, Él me va a guiar y Él va a estar conmigo claramente. Pero si yo no tengo el llamado, yo voy a sufrir demasiado en aquel lugar y voy a terminar volviendo a casa. ¿Ya? Y eso es algo, pero algo principal, el fundamento de todo esto, las misiones transculturales, que yo tenga claro el llamado, que lo pueda conversar con Dios, que lo pueda conversar con nuestros pastores, con nuestros líderes de nuestra iglesia, que dedique un tiempo a estudiarlo, porque es un llamado demasiado profundo para cualquier persona. No todos, por supuesto, son llamados a misionar transculturalmente. Sí, todos somos llamados a predicar, y eso ya lo aprendimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Todo cristiano está llamado a predicar, ¿no es cierto? A lo mejor va a predicar y va a ser un misionero en Jerusalén solamente, a lo mejor va a ser en Judea, tal vez lo va a hacer en Samaria o hasta lo último de la tierra. Por eso que Jesucristo puso esa etapa, porque hay diferentes llamados y a las personas que están llamadas a la misión transcultural deben estar preparados a este choque cultural. Y en lo posible, estudiarlo y prepararlo antes. Si voy a ir, por ejemplo, a ir a China, debo saber cómo viven allá y todo para no me produzca algo negativo. Como segundo punto, también es algo muy importante esto, mire, es la soledad y la adaptación familiar. En 2 Timoteo 4, 16, 17 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Eh, no les sea tomado, lo voy a leer acá en mi celular, no se ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aquí Pablo igual refiere al sentimiento de soledad que sintió en algún momento. Y eso es algo vital también que Pablo escribe también en sus cartas y señala siempre. Pablo era una persona de carne y hueso y que sintió diferentes tipos de cosas. Una persona, por supuesto, todos sabemos, valiente, aguerrida, que luchó, trabajó, pero también sintió soledad, frustración. Entonces, pero en todo eso, él lo declaró incluso cuando estaba en la cárcel, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo comprendió a cabalidad. En Josué 24, 15 dice, pero si no queréis servir al Señor, elegid a quién vas a servir. Pero yo y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Eh, difer de repente puede ser que nosotros podamos ir a misionar solos, sin familia, si soy soltero o tomo la decisión de ir solo, y ahí también debo tener claro a qué me voy a enfrentar. Y ese caso también es muy importante para las personas que son muy aferradas a sus familias. Por eso es tan importante el llamado del Señor y que estén ellos bien claros en ese sentido, porque van a experimentar esa soledad, van a experimentar que se van a tener que adaptar, y si es con familia, también es algo súper importante porque la familia también se va a tener que adaptar completa a un nuevo sistema cultural. Entonces, de repente, todas las preocupaciones se van asumiendo a toda la familia. De lo mismo como cuando uno se va solo. Si se va solo, le pasa con los que quedan, con los papás, la mamá, los hermanos, el entorno más cercano, queda esa preocupación constante, y también desgraciadamente hay muchos que regresan de la misión porque no son capaces de soportar esta soledad, esta adaptación familiar. Y los que tienen o se van como la familia, que es lo que yo, por ejemplo, creo que tenía como 15 años cuando conocí a esa familia, me impactó porque era un matrimonio con una pareja de hijos. En ese tiempo los hijos tienen que haber tenido 17 años, 18 años probablemente. Eh,
Y para mí fue impactante ver que toda la familia participara en la misión, porque eso conlleva que todos tienen que adaptarse a diferentes cosas. La educación de los hijos, los sistemas nuevos de educación, donde se van a ir, van a ser totalmente diferentes. Entonces uno tiene que conllevar con la situación de la misión transcultural todo esto si me voy con la familia. Entonces debe ser conversado, debe ser analizado con toda la familia si yo me voy a ir a algún lugar, porque si lo voy a hacer con mi esposa y con mis hijos, tengo que conocer el lugar donde yo voy a llegar para saber a qué se van a enfrentar, por ejemplo, mis hijos, porque yo estoy claro a qué voy a ir. Yo voy a trabajar, por ejemplo, en una construcción de un hospital. Pero si me llevo a mi familia, mis hijos no van a trabajar en esa construcción del hospital, ellos van a estar yendo a un sistema educativo totalmente carente probablemente o diferente, donde ellos van a tener que soportar otras cosas. Entonces, es una decisión que se debe pensar y una decisión que se debe tomar también con el Señor. Por eso Josué en este sentido lo deja claro. Bueno, este es un contexto totalmente diferente porque habla de la idolatría del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y él está decidido a no hacerlo y dice, no, ustedes hagan lo que quieran, sirvan a quien quieran y yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero en el caso de las misiones, bueno, todos van a ser misioneros. Si yo me voy con mi esposa y mis hijos, mi esposa y mis hijos también van a ser misioneros. Aunque no trabajen propiamente tal dentro de la misión, ellos también van a tener que trabajar en las misiones. ¿Ya? Los sistemas religiosos, después puse yo como un siguiente punto, las diferencias religiosas son súper importantes en los lugares. Hay, usted lo puse igual, no sé si han escuchado sobre la ventana 1040, que básicamente es como una ventana, así, como un rectángulo, se llama ventana 1040 porque está a los 10 y 40 latitud norte de Asia, de África, y donde hay más personas que no han escuchado nunca hablar de Jesús, donde hay muchos tipos de religiones, muchos sistemas religiosos profundamente arraigados. Entonces, también es algo súper importante conocerlo, que los sistemas religiosos profundamente arraigados en una localidad no es llegar y también y predicar a Cristo de una forma así libre. Por ejemplo, yo puse entre paréntesis parlantes. ¿Por qué? Porque también escuché un testimonio de una persona que llegó a un lugar de África y predicaba y sacó el parlante y predicaba contra los ídolos de tal lugar, y decía, ustedes son idólatras, son idólatras, son idólatras, ese no es Dios y todo. Y llegaron las personas, los guerreros de ese lugar y le hicieron tirar los parlantes y casi mataron al misionero, porque no tuvo la prudencia de conocer el lugar donde llegó. Entonces, y eso es algo bastante gráfico si ustedes lo estudian en Hechos 19, y también se los dejo como inquietud que puedan estudiar el capítulo de Hechos 19, donde Pablo se enfrenta también a este tipo de cosas y a esa lucha espiritual fuerte, con visiones bastante diferentes, porque en el caso de Pablo llegó al lugar incluso donde habían cristianos, pero entre comillas que no conocían toda la verdad, les faltaba un poco. ¿Qué les faltaba? Por ejemplo, el Espíritu Santo. Ellos no habían escuchado ni siquiera hablar del Espíritu Santo, entonces Él les habla primero del Espíritu Santo, los bautiza y les entrega el Espíritu Santo. Les dice, ustedes necesitan el Espíritu Santo, ser llenados del Espíritu Santo, porque de eso se trata la nueva vida. Entonces, pero después no solamente se enfrenta a eso, sino se enfrenta a otros dioses o diosas por ahí. Y cuando vamos como remando hacia ese lado, el diablo también se enoja. Y en el caso de Pablo, en el hecho 19, hay un artesano ahí que empieza, usted si lo puede estudiar en su casita, empieza como a enojarse, a coludirse y a tratar de enfrentar a Pablo, también a los hermanos de ahí, sobre esta predicación, porque las religiones de algunos lugares están, como dice ahí, profundamente arraigadas en la sociedad, en la cultura, y nosotros tenemos que estar atentos a aquello también. Las cosmovisiones también son bastante chocantes. Ya conversamos sobre el concepto de cosmovisión, de cómo la gente lo que cree de la vida, lo que cree de Dios.
Entonces, por ejemplo, puse ahí entre paréntesis también de un misionero que escuché en alguna oportunidad, puse arcoíris y serpiente, porque en algún lugar salió un arcoíris y en la aldea guardaron a todos los niños. A todos los niños los escondieron. Y para esta persona misionera fue chocante porque decía, oye, es tan bonito el arco iris, y le preguntó a uno de los líderes locales por qué fueron a esconder rápidamente a los niños, y es porque ellos en esa aldea creían que el arco iris era un tipo de serpiente que se robaba a los niños. Entonces, en nosotros conocemos la historia del arco iris, conocemos que es una señal de Dios, ¿no es cierto? En la historia de Noé, pero en otras culturas no es así. Entonces, es súper importante que nosotros conozcamos que hay religiones o culturas que tienen conceptos que para nosotros están bastante claros, en ellos no lo están, po. El animismo, el islam, el hinduismo. Entonces, es súper importante tener todos estos conceptos, y sobre todo en el caso de la ventana 1040, donde están los pobres más pobres de la humanidad. O sea, no hay más pobres en el mundo que en ese lugar. Entonces, eh, es súper importante igual entender este concepto, ¿ya? En la siguiente diapositiva, en el punto 4 puse la persecución precisamente, y las dificultades económicas respecto a eso, y creo que en alguna oportunidad yo le hice un alcance también respecto a esto, que por lo menos las agencias misioneros trabajan muy ligadas a las iglesias por el mismo sostén económico que debe tener un misionero. Es algo muy importante, ya sea eh, en el seguro de salud o en la persecución que puedan sufrir. Es muy importante que estén ligadas a esto. No sé si algún hermano pueda buscarme Mateo 5 del 10 al 12, y otro hermano Filipenses 4:19, para que podamos compartir estos versículos. Uno, Mateo 5 del 10 al 12, y otro hermano o hermana Filipenses 4:19. Amén. ¿Tienen sus Biblias por ahí, hermanos? Los que tengan, Mateo por 5, favor. Mateo de 5 del 10 al 12. 10 al 12, lo leo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda cosa de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Que Dios la bendiga, hermano Herminio. ¿Y alguien que nos pueda ayudar con Filipenses 4:19? Yo lo tengo Bendición. por acá. Ya. Amén. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Hay dos conceptos bastante claros. El primero es que sí o sí recibiremos persecución, pero la Biblia dice que somos bienaventurados cuando recibimos toda clase de persecución. Y en el campo transcultural es algo casi seguro, la persecución, porque el diablo se va a mover y es dueño de repente de lugares desconocidos, que donde no se ha predicado Cristo, ya es el dueño de aquel lugar. Entonces vamos a recibir mucho tipo de persecución. En Filipenses nos hablaba también de que Dios se va a encargar, sí, de suplirnos todas las cosas. Ya en el tema logístico es importante que tengamos una conexión con nuestra iglesia, con las personas o con nuestro grupo que nos está sosteniendo, poder armar un grupo que nos pueda sostener en situaciones, porque podemos llevar, no sé, $7,000, por ejemplo, a tal lugar, y tenemos proyectado durar 3 meses o, no sé, 6 meses con ese dinero, pero tal vez vamos a sufrir un accidente o alguna cosa negativa y vamos a necesitar más dinero, y ahí tenemos que recurrir nosotros a un círculo, a un sostén económico que nos pueda ayudar. Y la Biblia aquí nos enseña de que Dios nos va a sostener y no nos va a faltar nada. Acá yo escribí en el aspecto de la persecución,
Bueno, la Iglesia Católica tiene un registro bastante concreto respecto a esto. La Iglesia Evangélica Protestante no lo tiene. Sí, hay bastantes agrupaciones que dicen hay miles de cristianos y misioneros que son muertos, pero una cifra exacta no la tiene. Pero sí hay un ministerio del Puerta Abierta documenta que miles de hermanos han sido muertos en lugares hostiles por conflictos armados. Por ejemplo, en Burkina Faso hay diferentes lugares de África donde mueren constantemente misioneros. Desgraciadamente no hay una cifra exacta, no hay una entidad exacta que tenga nos dé un número específico. Lo más probable que es porque sea muy difícil obtenerlo, ¿ya? Pero debemos entender que la persecución, la delincuencia, las restricciones gubernamentales de algunos lugares también van a producir este tipo también de persecución y no nos van a dejar hacer lo que nosotros fuimos llamados a hacer. En el quinto punto puse la salud y el agotamiento espiritual. Hay varios tipos, queridos hermanos, de enfermedades en lugares, en diferentes tipos de lugares que, por ejemplo, ya no existen en Chile. El polio, por ejemplo, ya no existe en Chile. Hace, no sé, como del 70 que ya no, porque el gobierno de la época se decidió a luchar contra el polio, a vacunar, y por eso que hay muchas enfermedades y a nuestros hijos se les vacuna, nacen, ya le inyectan una vacuna, después a los meses van y le inyectan otra vacuna, es porque lo están protegiendo a diferentes enfermedades. Pero en otros países no sucede, entonces hay diferentes tipos de enfermedades nuevas que para nuestro sistema no las conocemos, están entre comillas obsoletas, pero en diferentes lugares del mundo hay problemas graves con la salud. Y por eso tenemos que tener como un seguro de salud. También las agencias misioneras, yo estudié a las agencias misioneras también para no hablarles cosas que no conocía, ellos también se preocupan mucho de generar un seguro de salud oportuno para un misionero transcultural según el lugar donde va a ser enviado. Para cualquier circunstancia, esta persona pueda estar asegurada, ¿no es cierto? Y pueda recurrir a un hospital o a algún lugar. Entonces, es muy importante tener en consideración también que la salud en algunos momentos, en algunos lugares del campo transcultural no es segura. Al contrario, es un bastión que está ahí constantemente dañando a nuestros misioneros porque hay insalubridad, no hay condiciones sanas, entonces es súper complicado el tema de la salud y también los misioneros sufren mucho este tipo de cosas. El agotamiento espiritual también es fuerte porque las personas tienen que estar lidiando con diferentes tipos de cosas que viven en lugares de extremos. Y eso es lo que nosotros tenemos que también tener en consideración cuando pensamos en las misiones. Y también investigué, hay lugares o iglesias, o no sé cómo llamarlo, personas que van, entre comillas, de vacaciones a hacer misiones y conocen y les gusta y van, por ejemplo, a Brasil, por ejemplo, y van y conocen río y van a río, van a la playa, pero hay lugares de África donde no hay agua, por ejemplo. Entonces no pueden irse de vacaciones a cual o tal lugar, entonces necesitan ellos tener, y aquí yo puse el apoyo pastoral constante, tener una iglesia que pueda interceder y estar atenta a sus misioneros. Por ejemplo, si el día de mañana alguno de nosotros se va a un lugar de misiones, por ejemplo, al África, sería hermoso y algo más que hermoso, primordial, es que tuviéramos un círculo de protección constante para nuestros misioneros, pues es algo primordial, es algo que la iglesia debe estar atenta. Nosotros en nuestra misión oramos por los misioneros, aunque no tenemos un campo misionero aún armado, pero oramos. Pero de seguro que si Dios nos sorprendiera dándonos un grupo o una escuela de misiones donde primero nos preparemos, estudiemos, no online solamente, sino en un lugar físico, en un centro, como por ejemplo, para darle un caso como Jucum, vayamos a un centro de entrenamiento y podamos estudiar eh, y podamos después hacer un círculo de oración respecto a ese misionero. Yo creo que algo, por lo menos para mí, fundamental.
y tener también el apoyo pastoral. Cuando yo sienta ese agotamiento, entender que todos los ministerios son, por supuesto, importantes. De hecho, el pastorado es el ministerio más importante. Ya, por eso Jesús siempre se anunció él como el pastor, no como el evangelista, no como el pastor, porque es importante, pues el pastor se preocupa de una manera diferente que el evangelista. El evangelista, por ejemplo, va a un lugar, predica y luego se va a su casa. Hace la pega, sí, la hace bien, se ora, pero el que se debe quedar ahí con la alma a adoctrinarla después el pastor. Entonces, nosotros no debemos olvidarnos si nos vamos a un lugar de misiones también, que nosotros tenemos un lugar en casa, tenemos un pastor, y cuando necesitemos de su ayuda y de su consejería, llamarlo, comunicarnos con él y con nuestra iglesia, solicitar la oración, porque el campo va a ser un poco frustrante. El lugar a lo mejor donde nosotros estemos va a ser un poco delicado, va a ser un poco complicado, entonces necesitamos nosotros tener este apoyo tanto en la salud física como en la salud espiritual. Las dos van de la mano en el campo misionero. Si una persona, por ejemplo, no tiene un buen seguro y va a estar enferma, va a agotar todos sus recursos rápidamente y no va a poder ocupar esos recursos destinados, por ejemplo, a comprar alimentos, a comprar diferentes cosas, lo va a gastar en la salud. Entonces, es muy importante tener antecedentes y también en el apoyo espiritual. Tener súper claro que necesitamos una iglesia y a pastores que estén intercediendo todo el tiempo por nosotros, porque como dice la Biblia, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales. Entonces, esas huestes celestiales van a ser las que permanentemente en el campo misionero nos van a hacer daño. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pusimos este versículo por lo que comentaba también nuestra hermana Evelyn al comienzo. Hay misioneros que ni siquiera vieron fruto en el campo donde fueron destinados. Hay historias de muchos misioneros que no alcanzaron a ver el fruto. Trabajaron y la generación después fue la que vio el fruto. ¿Entiendes? Entonces, súper importante esto. Pero la Biblia dice que aunque no alcancemos nosotros a ver el fruto, segaremos. Habrá una recompensa espiritual, una recompensa eterna para nuestras vidas, aunque no podamos ver concretamente el fruto del lugar donde seamos destinados. Tal vez lo va a ver nuestros hijos, tal vez lo va a ver la generación que venga después, pero si nosotros trabajamos y no nos cansamos, como dice la Biblia, de hacer el bien, y no desmayamos, en algún momento ese fruto va a fructificar y va a generar, ¿no es cierto?, una nueva vida. Y usted sabe, como dice la Biblia, una persona que se arrepienta y un gran gozo en el cielo. Y si nosotros no nos enteramos en esta vida, sí los vamos a enterar en el cielo, que vamos a aparecer con una coronita, ¿no es cierto?, y con una perla que no sabemos qué, y tal vez ha sido parte de nuestro trabajo. ¿Se va entendiendo hasta aquí estos puntos, queridos hermanos? Sí, muy bien. Sí. ¿Hay alguno que quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Como les dije la semana pasada, todas las respuestas yo no las tengo, estudié mucho, pero si hay algo que no lo conozco, le voy a decir de inmediato que no, lo voy a investigar y después sí lo puedo responder, pero puede preguntar usted con total libertad o comentar. Amén. Yo algo bien preciso que delante cuando habló de que podíamos nosotros al ir a misionar, trabajar en cualquier tipo de labor, ¿cierto? Que quizás no estuviéramos acostumbrados a realizar. Quizás precisar porque cuando hacemos misiones y viajamos a otros países para esto, para sostenernos, hay una palabra que es misionero bivocacional, que vamos a hacer misiones, pero también tenemos que estar disponibles para generar ciertos recursos económicos para la propia subsistencia, y no siempre va a ser en la profesión que uno tiene. Por lo tanto, debemos ser personas moldeables en ese aspecto, y también considerar que hay lugares donde uno no llega como misionero presentándose, hola, soy misionero, vengo a misionar, sino que llega a través de la profesión que uno llega a realizar en aquel lugar. Eso sería. Amén. Muchas gracias, hermana Evelyn. Lo tenemos un poco más adelante también. Muy asertivo su comentario. Hermana Odette, ¿quería decir algo? A ver, la hermana Herminia,
primero. Hermana Herminia. No, 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 lo mío es cortito, es para que me quede claro, nunca lo he sabido y la verdad nunca me... Cuando usted habla de que de la ventana 1040 es un sector geográfico, ¿cierto? Que es Eh, por los sí, paralelos, será para allá sí. donde están todos, porque noté que eran de Islam, el hinduismo, esos, Hinduismo, Sri Islam, mire, esos, se lo voy a decir de una manera textual. La ventana 1040 es la zona rectangular del norte de África, Medio Oriente y Asia, situado aproximadamente entre los 10 y 40 grados de latitud norte, por eso se llama ventana 1040, ¿ya? Incluye a la mayoría de los musulmanes, hindúes y budistas del mundo. Se estima que 3.500 millones de personas viven aproximadamente ahí. Entonces, es donde vive más gente en el mundo, en la ventana 1040, y precisamente la preponderancia de aquel lugar es la pobreza. Entonces hay lugares donde el evangelio no ha llegado porque son distancias muy largas, son lugares muy remotos, donde hay muchas huestes celestiales que están con ese lugar ya tomado, muchas tribus. Entonces es un lugar geográfico donde el evangelio siempre ha apuntado. Bueno, desde que se acuñó este concepto, que lo acuñó precisamente un misionero, acuñó este concepto de ventana 1040, por lo mismo, porque es un lugar geográfico, ¿ya? Pero para que lo tengamos presente, si lo miráramos como en un mapa, es como un rectángulo, es como una ventana, por eso se llama ventana 1040, ¿ya? ¿Le quedó claro, hermano Herminia? Ok. Hermana Odeb, ¿quería decir algo? Sí, sí, y siguiendo con el mismo tema de las profesiones y el servicio, toda esa cosa que comentaba recién la hermana Evelyn, también cuando uno sale, ya sea a otro país o acá dentro del mismo país donde uno vive, muchas veces también las iglesias necesitan ayuda, a lo mejor en pintar el templo, en sacar el pasto, en hacer algún arreglo. También uno debe estar al servicio también de lo que la iglesia necesite en esa área. Por lo menos yo lo he visto varias veces eso y se trabaja también así. Miren, yo estuve participando un tiempo en un grupo misionero que se llama Misión Josué, ¿ya? Y era interdenominacional e internacional. Y con ellos yo fui a Brasil en 2 oportunidades, por muy poquito. La primera vez, y eso se hacía siempre, los viajes que se hacían de Chile a Brasil en las vacaciones de invierno. Así es que la primera vez que yo fui fue por 7 días y la segunda fue por 15. Pero ahí se ve como decía usted, hermano Jorge, el tema del choque cultural. Ahí la gente mucho anda con ropa ligera. Entonces también ahí uno tiene que ser como, bueno, uno, como usted dice, uno se tiene que preparar en todo. A uno le explican que va a haber cosas así, pero cuando uno las ve, igual son chocantes. Y uno dice, ay, pero ¿cómo vienen así con esa ropa, con esa hawaiana? Porque son de mucho usar hawaiana. Entonces uno como que igual choca en eso, y lo que uno tiene que aprender mucho y tener mucho cuidado es no que llegar a una iglesia, o cuando uno se queda en otra casa de algún hermano ahí de las otras iglesias, es querer cambiar. No podemos llegar a cambiar, a ordenar las casas o las iglesias. Como usted dice, hermano Jorge, hay tantas cosas que para nosotros son eh, un pecado o algo horrible o algo malo o algo difícil de verlo por nuestra cultura. En otros lugares es normal, es natural. Entonces ahí uno no puede estar en esa discusión de que eso no corresponde, de que eso no es así, ustedes deberían hacer esto, y mucha gente cae en ese tema, como que no les choca tanto que tratan de hacerles entender algo que no pueden entender porque está hecho así, así es su cultura, Arraigados. está claro. Y el tema también, conocer y saber que uno, el tema del clima, los cambios de horario, que uno se va a resfriar más aunque haya calor, o ese mismo cambio de temperatura que hay, va a provocar en nosotros algo especial. Y también yo como que aprendí que este tema del punto 4 de la persecución y las dificultades, a lo mejor no tenemos nosotros esa dificultad de ser perseguidos como las iglesias antiguamente o como lo hacen en otros países,
pero algo que pasa mucho cuando uno decide tomar este camino y obedece a Dios en, en disponer todo lo que tenemos y lo que somos para entregar esta verdad maravillosa de Dios, es que hasta nuestras familias nos tratan de loco, pero de cómo podía hacer eso. Entonces, igual, ahí hay una persecución. Yo siento que la viví un tiempo y, y como que trataban de ridiculizar, eh, de tratarme de loca, pero ¿cómo lo haces así? ¿Cómo dispones tanto? ¿Y por qué no disfrutas? Porque no se disfruta el lugar donde uno va a ir así como a turistear. Entonces, pero ¿cómo no fuiste a hacer, no conociste, no fuiste a las playas, o no viste esto, no probaste esto? Y se provoca en las familias cuando hay personas que no son cristianas, cuando no entienden incluso este tema de que uno va a hacer un trabajo, una obra diferente, no a turistear. Y ahí también hay muchos que se equivocan, piensan que un ratito voy a estar trabajando, haciendo la obra, enseñando, entregando una palabra, y voy a tener un tiempecito para arrancarme y poder turistear. Y ahí también tiene que estar uno bien, bien claro, enfocado a dónde vamos, a lo que vamos. Y, y el tema también de las incomodidades que uno tiene, porque ya no va a estar esa cama rica que uno tiene en su casa, también se afecta a eso. La alimentación, que comen mucho o comen muy poco, o qué cosas comen, que de repente uno dice, ay, pero ¿cómo pueden mezclar eso o combinar eso? También es importante ir conociendo y también atreverse a probar cosas que a lo mejor para nosotros son así como locas de poder comer, y abrirse también a esas posibilidades. Pero el saber que el misionero tiene que ir dispuesto a todo, a caminar, a Amén. dormir en el suelo, a comer poco a veces, o a comer cosas difíciles de poder entender que se comen así como se comen en otros lugares. Eso, más que nada, hermano. Amén. Muchas gracias, hermana. Muy también oportunos sus comentarios. También vamos a tratar un poco más adelante sobre eso. Eh, por ahora vamos a irnos a las herramientas que podemos tener nosotros en nuestra mano. ¿Ya? Primero, entender que tenemos varios tipos de herramientas tecnológicas que el misionero antiguo no tenía. Como base lo tenemos que tener muy claro. Hay cosas que los misioneros de la antigüedad no tuvieron que abordar barcos con distancia o meses para llegar a un lugar. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos el avión y llegamos en un par de horas a otro país, ¿no es cierto?, o a otro continente. Entonces tenemos herramientas tecnológicas para ser capacitados o para capacitar a otras personas, redes, plataformas, revistas, aplicaciones. Y acá yo, por ejemplo, les escribí la profesión o el oficio que mencionaba nuestra hermana Evelyn también, que es muy importante. Ya entender que nuestra profesión o nuestro oficio o la disciplina que nosotros podamos hacer artística o inclusive deportiva, la podemos poner a disposición también del campo misionero. ¿Ya? Son cosas, pero muy, muy básicas que debemos comprender. ¿Ya? Tenemos ahora una variedad de tipos de herramientas que el misionero, no sé, hace 30 años atrás no tenía. Solo 30 años nomás, no tenía. Por ejemplo, el Internet, el celular. ¿No? Hay muchos tipos de estas herramientas que el misionero no podía conectarse o verse incluso de un país a otro, existía solo la carta, ahora tenemos. Entonces, todas estas herramientas tecnológicas deben ser nosotros, valga la redundancia, tenerlas a nuestro alcance. Saber que podemos tener incluso aplicaciones en nuestro celular por si tenemos problemas con el idioma. Si vamos a ir a Brasil y tenemos problemas, por ejemplo, con el portugués, podemos descargar una aplicación donde escuchemos a esa persona y nosotros le podamos hablar en portugués. Entonces, ahora hay una gama de herramientas que nos pueden ayudar a hacer el trabajo más liviano y que, por supuesto, debemos nosotros conocer de antemano y poner a disposición, como decían ustedes mismos delante, nuestras profesiones en manos del Señor. O sea, si yo soy mecánico, no hay algo más genial que ser mecánico. Llegar a una localidad y decir, hermanos, acá yo soy mecánico, si alguno tuviera alguna dificultad, yo le puedo ayudar en eso
y le pueda servir, entonces eso en cualquier lugar cabe. O algún oficio, hacer pan, arreglar zapatos. Entonces, hay diferentes tipos de cosas que nosotros podemos poner a la disposición de la misión al lugar que nosotros vayamos. Hay lugares remotos, lugares muy escondidos, donde nosotros tal vez podamos poner disciplina artística, podamos mostrarles, no sé, la música, enseñarles de música, llevar a un instrumento musical, aunque usted no lo crea, hay lugares donde no han visto una guitarra probablemente o alguna cosa, donde nosotros podemos llevar una disciplina artística o deportiva, un balón, son cosas pero básicas para nosotros, pero para otros lugares pueden ser una herramienta importante que nosotros tenemos que tener a mano y conocer. Amén. También hay dentro de las herramientas, de todo este tipo de herramientas, está la herramienta principal. Y esta es, por supuesto, las personas que se van a otros lugares del mundo deben tener un estudio bíblico contundente, una oración permanente, una dependencia del Espíritu Santo, porque como aprendimos la semana pasada, si el Espíritu Santo no te envía y no te guía, vamos a andar solos, porque eso nos enseña la Biblia, que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que nos lleva, el que nos guía, el que nos muestra, el que nos señala, el que nos ayuda, el que nos fortalece. Recordemos unos aspectos principales de la misionología. O sea, Dios se convierte, ¿no es cierto?, y envía al primer misionero, ¿no es cierto?, a Jesucristo, a salvar a la humanidad. Jesucristo se va, ¿no es cierto?, vuelve al cielo, después de resucitar, pero envía al Espíritu Santo para que sea nuestro consolador y nuestro guía. Y esa es nuestra herramienta principal en este tiempo de la misión transcultural. Tener claro que sin el Espíritu Santo podemos tener un oficio, podemos tener una profesión, podemos ser unas personas muy metódicas, muy inteligentes, pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, en algún momento vamos a caer sí o sí. Independiente que seamos personas fuertes, que tengamos diferentes tipos de habilidades, si el Espíritu Santo no está con nosotros, vamos a caer, porque la misión no tiene que ver con las personas, la misión es de Dios. Dios es el dueño de la misión, ¿ya? Él nos guía, Él nos manda, Él nos lleva. Entonces, si nosotros vamos solos, en algún momento nuestro pasaje misionero, nuestra ida misionera, se va a acabar y se va a derrumbar. Por eso es importante tener estos conceptos bien claros respecto a nuestro llamado. ¿Ya? En la oración, el estudio bíblico y la dependencia del Espíritu Santo. El versículo más claro que pude yo encontrar y buscar acá fue Juan 15:5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, si no vamos con el Señor, si no vamos con el Espíritu Santo, nos vamos a dar bote nomás, como decimos en Chile, ¿ya? No vamos a llevar fruto. La Biblia es certera, es radical, es enfática en este aspecto. No podemos llevar fruto separado del Señor. Es imposible. Entonces, podemos tener esas herramientas que yo les decía hace un momento atrás, pero la herramienta principal que nosotros debemos tener, y más que una herramienta, es el guía, es el dueño de nuestra vida, el Espíritu Santo es Dios, es Jesucristo mismo. ¿Ya? Y es algo que tenemos que tener bastante claro. El conocimiento bíblico, enseñar fielmente la escritura, pero con la contextualización del evangelio. Y esto es muy importante, si usted me permite tomarme un poquito de café. Enseñar fielmente las escrituras, pero con la contextualización del evangelio. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo voy a un lugar de África y enseño que Jesús es el Cordero de Dios, y esa gente no tiene una base bíblica, no va a entender el significado de lo que es un sacrificio. Entonces yo lo que primero tengo que hacer es explicar cómo en el sentido bíblico se ofrecía el sacrificio, ¿no es cierto?, para la redención, para libertarnos, ¿no es cierto?, del pecado, para arrepentirnos, y explicar el contexto bíblico primero. No podemos pararnos en algún lugar y decir Jesús es el Cordero de Dios, y la gente en ese lugar, si no tiene un concepto bíblico, no lo va a entender. Entonces primero tenemos que contextualizar el evangelio en los lugares donde nosotros vamos. Y como dijimos en la clase pasada, que también es un ejemplo bastante consistente, es Pablo en Atenas. ¿Se acuerda? Pablo en Atenas
va a ese lugar y observa todo el lugar, lo mira, ve su cultura, ve su religiosidad, pero toma todo este concepto, lo toma para sí y predica con ese mismo concepto sin atacar al lugar donde llega. Y eso es súper importante en el aspecto transcultural, de no atacar sin conocer la cultura profunda de aquel lugar. La Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nosotros lo sabemos, nosotros lo tenemos claro, pero al lugar que nosotros vamos, la gente no lo conoce, no lo tiene claro, no sabe, nunca ha escuchado hablar de ello. Entonces, por eso que nosotros tenemos que contextualizar. Y cuando hablamos de esto, no se trata de que nosotros vamos a cambiar la palabra de Dios. Como dije la semana pasada, la palabra de Dios nunca debe ser cambiada, ¿no es cierto? Sino solamente contextualizar, ¿ya? Porque el concepto bíblico nosotros en el occidente lo tenemos claro, pero ojo, en el occidente lo tenemos claro. En lugares de Asia y de África no está. Entonces, los musulmanes, por ejemplo, ellos sí tienen muchas cosas claras, de hecho también creen en Jesús, pero como un profeta más nomás dentro de su rama, porque su profeta mayor, usted sabe, es Mahoma y su libro es el Corán, ¿ya? Pero si usted le habla de Jesús, ellos le van a decir que sí, porque también conocen a Jesús, pero como un profeta más. ¿Entiendes? Por eso que debemos conocer el contexto y tener un conocimiento bíblico acabado. Por eso insisto, por eso que debemos tener una preparación completa e integral, no solamente en la cultura, no solamente en la oración, no solamente en lo bíblico, sino en todo aspecto donde nosotros vamos a ser enviados. Y vuelvo a insistir, que es un fundamento importante. Si no hemos trabajado nunca en nuestra iglesia, es mala idea que nos vayamos a misionar a algún lugar, ¿ya? Porque no lo vamos a saber hacer y no va, generalmente, y puedo atreverme a decir esto, va a ser casi un fracaso. Dios sorprende y puede también llevar una bendición. Pero generalmente debemos nosotros primero trabajar en nuestra iglesia, conocer de lo que se trata el servicio, ¿ya? Eso es súper importante. Como hemos hablado también, la sensibilidad cultural. Necesito que algún hermano o hermana pueda leer 1 Corintios 9, del 19 al 23, por favor. 1 Corintios 9, del 19 al 23. Uno solamente, no todos, por favor. Ya voy a leer. Voy a leer. Dice, Amén. ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho del Evangelio. Por lo cual, siendo... ¿Estoy bien, cierto, mi hermano? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Amén. Muchas gracias, hermana Herminia. Está súper bien. Aquí Pablo indica una verdad importantísima y fundamental dentro de la misión transcultural. Es que yo pueda hacerme lo que sea necesario para que las personas conozcan a Cristo. Por eso Pablo se presenta de esta forma. Me he hecho judío, me he hecho gentil, ¿ya? Porque cuando nosotros nos vamos a un contexto transcultural, debemos primero entender que debemos escuchar, debemos observar y comprender la cultura de aquel lugar. Respetar también es algo fundamental. No es llegar y pasar a llevar a la cultura donde nosotros vamos. Tenemos que escuchar, respetar a las personas y a su cultura, aunque nosotros no estemos de acuerdo con esa cultura.
porque nosotros somos llevados a anunciar el Evangelio y hay cosas, como decía nuestra hermana Odep, que no vamos a entender, porque ellos tienen otra clase de vida. Por eso que debemos tener como principio el respeto, relacionarnos adecuadamente con otras personas, ¿ya? Como les decía antes, averiguar, por ejemplo, si debo yo acercarme y abrazar a una señorita o a una dama o a un hombre, darle la mano. En algunas culturas los hombres no se dan la mano, se agachan la cabeza, por ejemplo. Todos estos conceptos, si yo me voy a ir a Italia, debo conocer de la cultura italiana. ¿Qué tan importantes son los tallarines para los italianos? No voy a decir que no me gustan los tallarines, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, debo yo interiorizarme y respetar lo que la gente piensa. Por ejemplo, en Argentina, estamos al lado, pero para ellos es súper importante el fútbol, usted lo sabe. Entonces no voy a llegar yo a hablar más del fútbol allá y decir a usted idólatra. No, no es mi idea, no es mi idea como misionero. Yo respeto eso, yo les vengo a predicar otra cosa, yo les vengo a hablar de esa cosa y respeto, yo muestro mi respeto hacia aquello. Digo, pucha, bueno. Incluso la Biblia habla sobre ejemplos sobre deportivos. Dice que el atleta corre, entonces nosotros de cualquier lugar podemos sacar un versículo bíblico, enseñar, pero siempre respetando la cultura, adaptar y adecuarnos a la forma de vestir de tal lugar. Y eso también es súper importante porque en algunos lugares del mundo nuestra vestimenta cae mal y no es adecuada, no lo es. Entonces debemos comenzar a vestirnos como la gente se viste en aquel lugar. Puede ser un choque cultural, puede molestarnos, no nos puede gustar, pero por eso Pablo dice, he aprendido a adaptarme a esto. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo sea escuchado y glorificado. Entonces, es súper importante entender todos estos conceptos. De nuevo puse el caso de Pablo en Atenas, en Hechos 17, porque Pablo también mire, si hay un capítulo bien radical es eso, usted estudielo, si quiere profundizar en las misiones, Hechos 17, cómo Pablo aborda toda esta situación, porque eso nos toca a nosotros los misioneros, los que vamos a algún lugar, nos toca enfocarnos en eso. El peligro del etnocentrismo, ¿qué es eso? Es considerar que nuestra propia cultura es una medida para juzgar a los demás. Y eso, hermano, es garrafal y es terriblemente malo en otras culturas. Que nosotros decimos, no, en nuestra iglesia se hace así, nosotros lo hacemos así tienen que hacerlo ustedes. Y eso no funciona en el plano transcultural. Y también debemos tenerlo bastante claro. Aprender el idioma local, ojalá, y si no aprendemos el idioma local porque es demasiado complicado, saludos, expresiones de respeto, y pues ahí que abren puertas porque las personas de tal lugar ven nuestro esfuerzo y ven que nosotros estamos y queremos entablar conversaciones con ellos y nos estamos esforzando y queremos aprender su idioma y queremos ser respetuosos y consultamos y escuchamos y estamos atentos al entorno para ganar esa alma. Porque si usted va a ir a hacer las misiones sin este propósito básico de 1 Corintios 9, no tiene ningún sentido. Los tenemos que hacer de todo para ganar a la persona para Cristo. Otra cosa que decía la hermana Odep y que yo lo escribí acá, yo vengo a enseñarles. Este es un concepto malo. Yo vengo a enseñarles, no. ¿Ya? Primero escuchamos, estudiamos, ¿ya? Y cuando se nos da la oportunidad, pero venir a enseñar a una cultura que está arraigada, establecida, les cae muy mal a las personas. ¿Ya? Recuerden lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. Se sentó, entabló una conversación primero con ella, ¿de qué? De lo cotidiano, del agua, del pozo. Y después que ganó su confianza, fue y le conversó. ¿De qué? De su intimidad, de cómo era ella. Pero llegó primero en otro contexto. Y Jesús, como les mencionaba en el enseñanza anterior, era experto en hacer eso. Iba a algún lugar y le hablaba de lo que ellos vivían, de lo que ellos hablaban, entonces se sometía a eso y le enseñaba con una parábola respecto a lo que ellos conocían. Entonces nosotros tenemos que aprender los ejemplos, como dice la Biblia, Él nos dejó ejemplos de sus pisadas para que nosotros anduviésemos en ella. La comida, como decía nuestra hermana Odep, por ejemplo, dejar un plato lleno en algún lugar es una ofensa. Entonces nosotros debemos conocer eso. Si yo voy a ir a Burkina Faso, por ejemplo, debo saber qué comida comen. Debo estudiarlo y decir ya, ¿qué comida comen en Burkina Faso? ¿Cuáles son los ingredientes?
Y si me sale ahí, que si usted deja el plato lleno es una ofensa para la casa que lo invita. Entonces yo tengo la obligación de comérmelo, aunque no me guste. ¿Ya? Yo debo estar sometido, mis queridos hermanos, a todas estas situaciones porque yo me hago de todo, como decía 1 Corintios, para ganar almas. Entonces, aunque a mí no me guste, yo hago el esfuerzo por lo menos. Yo soy una persona súper regodiona, entonces a mí me costó mucho en el tema de las misiones, muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, bueno, tal vez la próxima semana les pueda hablar de eso, pero en un momento de las misiones que hicimos con mi esposa, fuimos a un lugar, nos fuimos a acostar con mi esposa, súper cómodo, y después yo y me iba a levantar como al baño, a tomar agua, y veo a los hermanos que no habían pasado la cama, que estaban durmiendo en el suelo. Y yo quedé, pero ¿cómo van a estar? Y llegué donde la Evelyn y dije, Evelyn, tus hermanos están en el suelo, no podía dormir, hermano, después. No podía dormir porque decía, no, ¿cómo nosotros estamos acá durmiendo en el colchón y los hermanos están en el suelo? No puedo creerlo. Y no podía dormir. Y me decía, cálmate, es normal. Yo, no, no es normal, no está bien, no está bien, esto no está bien. Entonces hay cosas que nos chocan, pero que son importantes para algunas culturas y que nosotros las debemos estudiar. Una vez también me pasó que un hermano llegó y lo llevamos a un lugar X, no lo voy a nombrar, llegamos a un lugar X y vio que era, entre comillas, humilde su despensa o su comida, y lo que hizo como tenía cosas fue y compró más cosas y llevó, claro, llevó una bendición, trajo una cajita con cositas y todo, pero tal vez fue irrespetuoso con las personas que dieron lo mejor que tenían ahí en aquel lugar. Entonces, quizás las personas dijeron, a lo mejor encontraron muy poco lo que le dimos. Entonces, son pequeños detalles, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en la misión transcultural. Las expresiones de respeto, ¿ya? La estructura familiar no es la misma estructura que nosotros tenemos en Chile o en nuestra sociedad. La estructura familiar en otros países es totalmente diferente. Si usted no la estudia, le va a producir también un choque cultural. Entonces se va a enojar y va a decir, no, esto no sucede así, no, pues, y se va a frustrar. Por eso a esto debemos estudiar las celebraciones. ¿Qué celebran ellos? La música que escuchan. ¿Qué consideran ellos vergonzoso? Yo puedo preguntarle a los líderes de lugares, ¿qué considera usted vergonzoso? Eh, no sé, para darle un ejemplo, que usted se limpie la mano después de saludar, no sé, una cosa burda por ahí. Todo eso yo lo puedo preguntar o averiguar antes para no causar molestia al lugar donde yo llego. Dice la muerte. También puse la muerte porque la muerte en algunos lugares del planeta tiene un significado profundo. En algunos lugares de la India los queman en un río, no sé si usted lo ha visto. Montan en la India en un río hacen un altar y los queman ahí a los muertos. Y se llena todo el día de muertos, en la mañana van tempranito y los queman. Entonces, para nosotros puede ser algo muy chocante y que nada que ver, pero para ellos es parte de su cultura. ¿Ya? Y tenemos que ser, por eso le puse a este sentido, sensible a la cultura de aquel lugar. ¿De acuerdo? 4 puntos importantes que tenemos que tener acá. Observar antes de hablar. No sacar conclusiones demasiado rápido. No. Primero observamos y después hablamos. Como dice la Biblia, tardos para oír, tardos para hablar y atentos para oír. Perdónenme. Preguntar antes de juzgar. Eso también es algo súper importante. Algo que nosotros tal vez consideremos algo súper extraño y que nada que ver en alguna cultura, para ellos va a ser algo cotidiano. Entonces, por eso que nosotros, antes de jugar alguna situación, preguntamos, ¿y por qué hicieron tal situación? ¿Y por qué hicieron tal cosa? Nosotros preguntamos, y ellos nos van a decir, no, es que se hace por tal cosa. Escuchar a los líderes locales, ellos comprenden los elementos de la cultura que nosotros debemos aprender. Si vamos a un lugar de África, por ejemplo, ahí hay un hermano de ahí o hay un líder cristiano, nosotros vamos y lo primero que hacemos, nos acercamos, ¿no es cierto?, a él y le preguntamos qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Aprender los idiomas, las costumbres locales y vuelvo a insistir, el esfuerzo va a generar confianza y recibimiento y va a abrir puertas donde el lugar que nosotros llegamos. Avanzamos, querido hermano. El carácter cristiano. Como dije la semana pasada, nosotros somos humildes
todo el tiempo hasta que nos dicen que estamos equivocados. Hasta que nos dicen que ellos pueden hacer mejor el trabajo que nosotros. Ahí se nos acaba generalmente a nosotros la humildad. Pero para hacer misiones, el carácter humilde es algo vital. No podemos ser personas no humildes porque vamos a sufrir mucho, ¿ya? Cuando recordamos la vida de Jesucristo, la Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo. O sea, Él siendo Dios mismo, dice que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces nos da un ejemplo de humildad, nos abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, Él pudo haber dicho, no, ¿qué están haciendo? No. Por eso el carácter de cristiano debe ser completamente humilde y debemos aprender. Si no somos humildes, debemos aprendernos a quedarnos callados en algunos lugares, en algunas situaciones, no hablar, ¿ya? Es como decía nuestra hermana Odette también, el servicio, ser servicial, porque no a todos los lugares vamos a llegar a predicar. Hay lugares donde a veces misioneros no han predicado nunca. Hay una famosa historia de un misionero, no sé si usted lo ha escuchado, que va a un lugar y nunca le dijeron, lo dejaron predicar, era un médico, le decían, no, nosotros te queremos como un médico nomás, no, queremos que nunca nos hables de Jesucristo. Y él iba a predicar, pero nunca le dejaron ser médico, nunca lo dejaron predicar, solo ser médico. Y él sirvió toda su vida en la labor de médico solamente en aquel lugar. Pero después cuando murió, pidieron que por favor vinieran a predicar a ese Dios que ese médico había creído, porque fue tan fuerte el servicio que esta persona puso a disposición de esa comunidad, que entendieron ellos que ese Dios era poderoso. Y después recibieron a personas que predicaran el Evangelio. La inteligencia emocional es súper importante también, ¿ya? Tener inteligencia emocional, poder entender al otro, ponerse en el lugar del otro, escuchar al otro, ser humilde con el otro, entender que yo estoy ahí por el otro. Entonces, mi vida postergarla en ese sentido y ser inteligente en todo lo que lleva la emocionalidad también de las personas que, bueno, para nosotros la Biblia nos dice que estamos muertos, ¿no es cierto? Y que ahora Cristo vive en nosotros. Entonces nosotros tenemos algo poderoso que las personas no tienen. Entonces nosotros sí podemos estar capacitados o deberíamos estar capacitados, ¿no es cierto?, para resistir diferentes situaciones, pero hay personas que no. Y debemos comprenderla y entenderla y ponernos y ser empáticos con aquellas personas en el lugar. Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros este sentir, el que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Santiago 1:19-20 dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia. Mire qué conceptos tan claros tenemos. Me pasé una. El discipulado, voy a andar un poco más rápido, hermano, porque estoy un poco atrasado. ¿Ya? Es que son temas muy importantes y vamos, pero vamos bien, usted está entendiendo clarito, ¿verdad? No tiene dudas, está todo bien. Ya. Si me paso a algún pueblo, usted me avisa, levanta su mano, me dice, hermano, se está pasando como 3 pueblos, para ahí. ¿Ya? Dice, el discipulado y liderazgo. La importancia, Mateo 28:19-20, dice, por tanto, id, ¿no es cierto?, a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre, que estos versículos, dijimos la semana pasada, que son la base también de los 4 pilares de la misión, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos también preocuparnos que en la misión debemos preparar también a otras personas, debemos formar discípulos. No vamos nosotros a ser el dueño de la verdad y ser nosotros nomás el ejemplo ahí, el que enseña, no. Debemos formar, porque en algún momento nosotros vamos a tener que irnos de aquel lugar. Y cuando nos vayamos de aquel lugar, debe haber un discípulo que esté preparado para convertirse en un líder local.
como la Biblia nos enseña a través de la vida de Pablo. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo era un apóstol o un misionero, pues el apóstol tiene el sentido de misionero. Él iba, preparaba un lugar, los dejaba ahí establecidos, ¿no es cierto? Lógicamente, cuando usted entiende esto y entiende el contexto de las cartas de Pablo, Pablo no iba una semana a algún lugar, pues él se quedaba a veces meses, años en algún o tal lugar. Entonces, se preocupaba de la preparación de esos discípulos, de capacitar los líderes, ¿no es cierto?, para que pudieran ellos después quedarse y él seguir, por otro lado, predicando el Evangelio. Como les decía antes, ahora nosotros tenemos la tecnología y las redes sociales para seguir capacitando a las personas cuando nosotros no estamos. Antes no existía eso, solo las cartas. Ahora existe la tecnología, ¿no es cierto?, para nosotros, después que nos vamos de un lugar, seguir capacitando o seguir estando en contacto con los líderes locales cuando tengan una angustia, pregunta, porque no todos lo saben, están aprendiendo, nosotros estar atentos y llanos al llamado, decirle, hermano, no te preocupes, como decía Pablo, solicito de ir al lugar, pero aún no puedo, pero quiero ir a verlos, como decía Pablo. A nosotros también nos va a pasar eso, de repente quisiera volver, no puedo todavía, pero estoy juntando las luquitas, la plata para ir a verlo y ayudarle en aquel lugar. Amén. Trabajo en equipo y perseverancia. La adaptabilidad, la perseverancia y el Espíritu Santo son nuestro trípode, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ser misioneros transculturales sólidos, ¿no es cierto? Poder adaptarnos a un lugar X, ser perseverante en aquel lugar X, porque como hemos mencionado durante la clase, los frutos no se consiguen, hermanos, de un día para otro, a veces tardan años. Entonces debemos ser perseverantes con la misión. Y nunca olvidarnos que nosotros estamos ahí y somos sostenidos por el Espíritu Santo. Es algo vital. En cualquier lugar que nosotros nos desenvolvemos en la misión, el Espíritu Santo es nuestro guía, es el que nos lleva, ¿no es cierto?, el que nos guía, el que nos da fuerza. Entonces debemos tenerlo súper claro. Mire, acá tenemos un plan misionero para nuestra iglesia, para alguna iglesia local. Voy a verla ahora, sí, antes para... Sabe que mejor esto lo vamos a dejar para la próxima semana y les voy a dar, sí, la tarea y les voy a también contar un testimonio hermoso que una vez escuché sobre la misión y me impactó, como le digo. Yo siempre he tenido un llamado importante a las misiones. Nosotros hicimos hartas misiones antes que nos ungieran misioneros con mi esposa, o a mí me ungieran misioneros. Trabajamos harto tiempo en la zona, como les comentaba la clase pasada, en la zona indígena, la zona mapuche. También fuimos a Chiloé, Puerto Montt, hemos recorrido otras misiones. También hemos trabajado con las iglesias bautistas, hemos trabajado con la iglesia ejército, con hartas iglesias hemos ido a aportar en diferentes circunstancias. Y siempre yo sentí como un llamado especial a las misiones y escuché un testimonio una vez que me impactó porque en muchas oportunidades, como les comentaba la semana pasada, o no sé si se los comenté realmente, eh, en alguna oportunidad estuvimos como a aprietes económicos que el misionero está también debe estar preparado para estar y para decidirse. Para la misión hay que ser entregados completamente, no sirve la mitad, hay que entregarse por completo. Y en muchas oportunidades tuvimos que entregar los últimos pesitos que nos quedaban para ir a algún lugar. Y eso o a mí me producía, más que yo soy entre comillas, el jefe de hogar, un poco de resquemor, pero igual lo decidíamos y decíamos, ya vamos nomás, aunque volvamos sin ni uno. Y volvíamos sin uno a veces. A veces el Señor nos bendecía. Pero una vez escuché un testimonio poderoso, no sé si usted alguna vez lo ha escuchado, pero quisiera compartirlo porque lo encontré, hermano, como mágico, como espectacular. De un misionero que él siempre, Dios le sostenía para visitar diferentes tipos de países, sobre todo en África, eh, y él no siempre tenía, bueno, casi nunca tenía en realidad, pero Dios siempre lo sostenía, siempre lo sorprendía. Llegaban a su casa, ¿no es cierto?, con un sobrecito, o le depositaban a su cuenta, pero Dios siempre lo hacía.
A veces a última hora Dios le sorprendía y le daba un sustento económico y él podía viajar al lugar. Entonces él recibía un llamado del Señor y decía, no sé, les voy a dar ejemplo. eh, no es vanaglorioso decir mi nombre, ya no voy a decir mi nombre. Ya. Lucas, por ejemplo, este misionero se llama Lucas. Lucas, necesito que vayas a China. Y él oraba, ¿no es cierto? Decía, Señor, no están los recursos. Dios iba, le proveía poco a poco, le daba las Biblias y le entregaba todo el material para dirigirse a aquel lugar. Y siempre Dios le daba. Y en muchas oportunidades él terminó casi al punto de llegar al aeropuerto sin dinero. Y llegaba al aeropuerto y no tenía dinero. Y se ganaba incluso en la fila, y en la fila él contaba el testimonio, el pastor. Ahí, si es verdad, yo no sé, pero yo les voy a contar el testimonio. ¿Ya? Que a mí me sorprendió y es un aliciente para el día de hoy. Que hasta en la fila llegaban y le entregaban como el boleto. Él hasta la última como que estaba fiel al Señor. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú lo vas a hacer. Y de repente estaba en la fila, le llegaba alguien con el boleto y decía, gloria a Dios, Dios lo hizo. Pero dice que en una oportunidad él estuvo en la fila también, Dios lo dejaba para el último y pasaron todas las personas y no llegó nadie. Y él se sintió menoscabado y dijo, Señor, tú siempre respondiste y ahora ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Eh, Dice que él tuvo que salirse de aquel lugar y se fue para el baño, dice que lloró, oró, dijo, Señor, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué me dijiste que me ibas a ayudar y me ibas a llevar a aquel lugar? ¿Cómo cometiste esta cosa conmigo, esta vergüenza que pasé yo? Y dice que lloró en el baño y dice que después se secó las lágrimas y salió del baño y estaba en otro país, hermano. Estaba en otro país. Para mí esta historia fue como algo que me impactó así en las misiones, a uno que le gusta las misiones. Pero ¿cómo es posible? Esto no tiene parangón. Bueno, sí, bíblicamente tiene parangón. Dice la Biblia que algunos fueron transportados, ¿no es cierto?, a otros lugares. Pero se imagina el poder de Dios de que esta persona haya entrado al baño en su ciudad y haya salido en el baño de otro país. Esa clase de milagro solamente puede pasar a una persona que crea con todo su corazón. ¿Ya? Hay clases de milagros que no son para cualquier persona. ¿Ya? Hay clases de milagros que son para personas que realmente crean ciegamente y ponen todas sus fichas y toda su fe en el Señor. Y no hay duda en ellos y Dios con esas personas puede hacer ese tipo de milagros. ¿Ya? Si tenemos una fe pequeña, vamos a ver milagros pequeños o tal vez no vamos a ver milagros. Pero si tenemos situaciones extremas y tenemos una fe grande, vamos a ver milagros grandes. Por eso yo les quise contar este testimonio porque ahora en este tiempo no hay nada acá. En este equipo es solo personas que se destinaron a aprender sobre misiones, nada más que eso. Es solamente eso. Pero si ustedes ponen todas sus fichas en el Señor, ponen toda su fe, su perseverancia, y gloria al Señor porque han sido perseverantes, se han conectado, hermano. Yo todos los sábados de 10 a 12 de la noche, más encima tan tarde, cuando deberían estar durmiendo, cansados, hace frío. Entonces, yo creo que si Dios ha puesto esto en ustedes, es porque Dios tiene un milagro así de grande también para sus vidas. Van a ser la punta de lanza probablemente que Dios está utilizando para abrir un ministerio de misiones en nuestra misión La Voz de Cristo, que tal vez nunca haya tenido. Y nosotros, ustedes van a ser las personas que van a abrir el camino para que nuestros hijos después tengan un centro misional donde ellos vayan a capacitarse, vayan a instruirse, como por ejemplo Jucum, como por ejemplo, no sé, el Centro de Misiones de la Iglesia Bautista, de la Asamblea, de la Alianza, que son centros ya formados, ya establecidos durante años. ¿Quién sabe que el Señor con nosotros o con ustedes, vale, mejor decirlo, está formando ese fundamento, ese cimiento para que el día de mañana haya, como ustedes lo tienen en el eslogan, la voz de Cristo para las misiones? ¿Saben? Sería algo importante. Pero esa clase de milagro se necesita una fe como el de este pastor, así que pasó esa vergüenza, pero Dios le sorprendió de tal manera. Así que si ustedes tienen esta clase de fe, Dios les puede sorprender. Yo lo insto también, pero yo soy una persona que
perdió la fe por las misiones. En algún momento la perdí, estuve bastante desencantado con el tema de las misiones, dije, pucha, no resultó. ¿Cómo? Ah, mi hija ahorita me dice que el eslogan está mal, es la voz de Cristo para las naciones. Eso sí, perdónenme si me equivoqué. La voz de Cristo para las naciones. ¿Ya? Pero si Dios les pone a ustedes, ¿no es cierto?, esta base y puede formar algo poderoso, algún día, hermanos, nos vamos a acordar de este momento, pues, de estos esfuerzos, de estas noches, valga la redundancia, de trasnoches de estudio de la palabra, para que esto traiga un fruto mayor, un fruto grande. Como les decía antes que me interrumpiera mi hija, yo fui una persona bastante desencantada con las misiones porque en algún momento, por mi ignorancia o cosas negativas propiamente de mi vida puede ser, sentí que la misión, la voz de Cristo propiamente tal no tenía un amor hacia las misiones. Decía, no, esta iglesia habíamos trabajado arduamente como 10 años por las misiones, hicimos unos videos, grabamos todo, y yo veía que la misión, la voz de Cristo no tenía no se impulsaba y me desmotivé. Y ahí pequé frente al Señor y dije, Señor, estoy equivocado, eso no es así, hay que seguir adelante, hay que impulsar. Y ahora con este proyecto, ¿no es cierto?, se ha abierto una puerta para que la misión La Voz de Cristo pueda tomar un impulso grande. ¿A través de qué? De sus vidas, con sus pastores. Que todo este tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, ustedes empiecen a motivar a su iglesia. La próxima semana vamos a ver el tema del trabajo de las iglesias locales o de las misiones locales. Hoy día eran transculturales. La próxima semana vamos a estudiar de las misiones locales y nos vamos a dar cuenta cómo nosotros debemos, si queremos nosotros establecer esto como base firme, debemos proponerlo y guiarlo a través de nuestras iglesias locales. Como personas individuales, hermanos, de ninguna forma lo lograremos. No se podrá. O será muy, pero muy difícil. Pero a través de nuestras vidas y con nuestros pastores y con nuestras iglesias, cuando provoquemos esos cambios, lo vamos a ir logrando y vamos a provocar un choque espiritual, no cultural, un choque espiritual. Nuestra misión, La Voz de Cristo, y en las conferencias usted se va a dar cuenta que va a haber otro ambiente y ya se va a hablar de misiones y Dios va a empezar a hacer algo. Amén. ¿Alguien quisiera decir algún comentario, algo antes de yo darle las tareas o la tarea?